Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, y hecho este pequeño repaso en el Antiguo Testamento, viendo los tipos de sacrificios que allí se realizaban, aquí lo importante es que nosotros caigamos en cuenta que en el progresivo desarrollo de la revelación en la Sagrada Escritura hay una purificación del pueblo de Israel para que profundicemos en los sacrificios espirituales, en el sacrificio espiritual, y para que no nos quedemos en la materialidad ritual del sacrificio, porque siempre fue un riesgo el que el hombre hiciese del sacrificio un rito mágico. Siempre fue un riesgo, que el hombre confiase en el rito por el rito, que se agarrase un poco a ello y olvidase de que lo principal del sacrificio no era la ritualidad, ese ritualismo, no, sino que era la expresión de un sacrificio espiritual. En primer lugar, porque Dios no saca provecho de los sacrificios, así literalmente hablando, ¿no? Uno dice, vamos a ofrecerle un sacrificio a Dios para tenerle contento, perdonad la palabra así un poco, para tenerle contento. Hombre, pero ¿acaso Yahvé necesita ese sacrificio tuyo o qué? Ojo, que esto no es cosa únicamente del Antiguo Testamento, que nos puede pasar a todos. Que a veces uno puede tener una concepción de ofrecer un sacrificio, un voto, una promesa a Dios, en la que se pueda llegar a pensar, pues que yo a Dios le voy a poner contento ofreciéndole este sacrificio. Pero vamos a ver, pero ¿qué nos pensamos? Que Dios necesita de eso que tú le ofreces, pero si el bien es para ti, el bien no es para Dios. Como cuando a veces uno dice, si me sale esto bien, yo qué sé, o si Dios me concede esto que le he pedido, le he ofrecido ir a misa pues todos los domingos de Cuaresma. Que recuerdo que una ocasión una persona me dijo eso, le he prometido a Dios ir a misa los domingos de Cuaresma si esto me sale bien. Y le digo yo, oye, y vamos a ver, ¿y tú le haces a Dios un favor yendo los domingos a misa o te lo hace Dios a ti? Porque claro, es que uno visto desde ese punto de vista, es que parece que se puede llegar a pensar que el sacrificio es un regalo a Dios. Si Dios no necesita de ser, egoístamente hablando, vamos, si entendiésemos a Dios como una persona a la que yo le doy algo así contractualmente, pero eso es ridículo. Dios no necesita de tu sacrificio, eres tú el que necesitas de él. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que los ritos sacrificiales no sean expresión de nuestra falsa espiritualidad. Los ritos deben de hacer visibles los sentimientos interiores. Primero, de adoración. Yo adoro a Dios en este sacrificio. Especialmente el sacrificio del holocausto es muy adecuado, como hemos dicho antes, para la adoración a Dios. Holocausto, sacrificio en el que uno pues no se queda con nada, ¿no? Sino que quema ese sacrificio. Sacrificio de adoración. También un sacrificio en el que se solicita, en el que lo que buscamos es la intimidad con Dios. Ese sacrificio de comunión. Y también un sacrificio que nos haga humildes, contritos y humillados. Sacrificio expiatorio, como hemos dicho antes. Entonces Dios, en Yahvé, en el Antiguo Testamento, Él rechazó las víctimas humanas, y es verdad que Él aceptó la inmolación de animales y otros sacrificios, pero con la condición de que esos dones, animales y pues alimentos, frutos de la tierra, fuesen ofrecidos como de una manera con la capacidad de representar verdaderamente al hombre, de que el hombre se sacrificase a sí mismo en la ofrenda, en esas ofrendas. El Antiguo Testamento rechaza el holocausto, el sacrificio de hombres, como existían en otras religiosidades, que se sacrificaban personas. Y admite que sean sacrificados animales y que sean ofrecidos también y sacrificados pues frutos de la tierra, pero con la condición
de que esa ofrenda de animales fuese signo vivo, signo verdadero, signo espiritual de la ofrenda de la persona. De lo contrario no sirve de nada. No sirve de nada, sino que es un sacrificio vacío, que interiormente no tiene la capacidad de poner presente al hombre delante de Dios. Es el caso claro de Abraham y en ese momento en el que Yahvé no le permite que sacrifique a su hijo Isaac, y a cambio de su hijo es sacrificado aquel carnero, pero sin embargo aquel sacrificio, aquella disposición de Abraham de sacrificar a su hijo es la disposición perfecta de todo creyente que ante Dios debe de estarle dispuesto a ofrecer su propia vida. Es decir, aquel carnero que Yahvé acepta como sacrificio es la imagen de la disposición no de ofrecerle cosas a Dios, sino de ofrecernos nosotros a Dios. Y la ofrenda a Dios, el sacrificio ofrecido a Dios, es grato a Él en la medida en que nos represente verdaderamente. Hay pues una primacía, una corrección, una educación hacia una religiosidad interior. Frente a la tendencia a pegarse al rito, descuidando lo que significa. Los profetas estuvieron siempre dando toques de atención al pueblo de Israel. Los profetas, ellos no condenaron ni mucho menos los sacrificios, pero lo que sí que hicieron fue condenar, pues como hipócrita, como gestos vanos, pues una religiosidad apegada a los ritos que no era expresión de la ofrenda de la persona. Los profetas lo que querían era que el hombre aprendiese a ofrecer su alma, el alma personal, a través de los sacrificios que hacía. Que el alma estuviese expresada en los sacrificios concretos, en los holocaustos que se ofrecían a Dios. Y poco a poco hay que decir que de esta forma, con esta denuncia de los profetas, se va confluyendo en Jesucristo. Y la cima de esa religiosidad interior que están purificando una y otra vez los profetas, llamando la atención, la cima del Antiguo Testamento es, sin duda alguna, pues los cánticos del siervo de Yahvé, en Isaías 53, donde se presenta aquel siervo de Yahvé que hace un sacrificio de expiación, que ofrece su propia vida como sacrificio de expiación. Es toda una profecía de Jesucristo. Esta es la cumbre del Antiguo Testamento. El cántico del siervo de Yahvé, aquel que no tenía aspecto de hombre, que triturado era llevado como oveja al matadero, aquel que cargaba con nuestros pecados, sus heridas nos han curado. Esta es la imagen más perfecta en el Antiguo Testamento. Es como la cumbre a la que los profetas habían llevado a Israel a entender la cumbre de la purificación. Hay también otra imagen en el Antiguo Testamento que igual también nos sonará, pero que sin embargo no ha sido para nosotros tan clave. La imagen del macho cabrío emisario. ¿Recordáis igual pues cómo en el Antiguo Testamento se hace referencia a que había una fiesta litúrgica en la que el sumo sacerdote imponía las manos sobre un macho cabrío, como descargando en él los pecados, ¿no? Y cuando ese macho cabrío había como cargado con todos los pecados, era abandonado luego en el desierto. Ese macho cabrío cargaba con todo el pecado de Israel. Bien, pero sin embargo nosotros no nos hemos sentido tan identificados con esa imagen, por varios motivos, ¿no? Pero principalmente y sobre todo porque ese macho cabrío no tiene la capacidad de santificarnos. Y él carga con el pecado sin que él destruya el pecado. Sin embargo, la imagen del siervo de Yahvé es distinta. Es la imagen de alguien que, cargando con el pecado, nos santifica, expía nuestros pecados. Nos hemos identificado, nos hemos visto mucho más identificados con la imagen del siervo de Yahvé,
de Isaías 53, que con la imagen del macho cabrío emisario, sí, que se le cargan los pecados, se le manda al desierto, pero ni nos purifica a nosotros porque seguimos siendo pecadores, y encima él parece que es pecador en vez de santo. O sea, no nos hemos identificado con esa imagen. Y llega Jesús, y en Jesús el Nuevo Testamento alcanza su plenitud. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues hay una continuidad, pero hay también una superación. Y Jesús ciertamente supera estas imágenes del Antiguo Testamento, aunque también les da plenitud. Y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.